hemos comenzado entonces con la grabación de la clase. Por mientras estoy admitiendo a los demás compañeros. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar en reforzar todo lo que trabajamos durante el mes de agosto. En realidad vamos a reforzar específicamente la guía 4, que es donde yo considero que hay mayor debilidad. ¿Cómo consideré eso? A través de la revisión de sus tareas que ustedes me fueron enviando de la guía 4. De la guía 5 no vamos a realizar una recapitulación, ya que era una guía destinada al trabajo de la lectura y no al contenido. Entonces, por eso vamos a centrarnos el día de hoy en repasar la guía 4. ¿Pueden ver en pantalla ustedes la presentación de PowerPoint? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como ustedes saben, dentro de esta semana, desde el lunes 7 hasta el viernes 11, estamos en periodo de retroalimentación. Durante este periodo de tiempo, nuestros esfuerzos van a estar centrados en reforzar los conocimientos que adquirimos durante el mes de agosto. Chicos, me voy a ir saliendo de pronto porque todavía estoy aceptando a algunos compañeros, ¿ya? En primer lugar, entonces, quiero compartir con ustedes cómo vamos a evaluar y calificar nuestro trabajo que ya hemos emplazado desde el mes de julio. El Mineduc, es decir, el Ministerio de Educación, ha dictaminado que se necesitará como mínimo una nota para poder pasar de curso. Por lo tanto, ahora sí vamos a tener que comenzar a calificar el trabajo que hemos estado realizando. Hasta el momento solo habíamos estado trabajando de forma formativa. Eso quiere decir que trabajábamos de todas formas los aprendizajes que se tienen que trabajar en cada curso, pero no se estaba calificando con una nota. Ahora, actualmente debemos incluir la evaluación sumativa, que es la evaluación que lleva nota, y combinarla con esta evaluación formativa que hemos estado trabajando hasta el momento. De esta forma, al finalizar el año, la nota que ustedes obtengan por su proceso de trabajo, y obviamente se van a incluir más factores que se los voy a explicar a continuación, se van a traducir a un porcentaje de logro en específico. Vamos a ver entonces la tabla de especificaciones para que lo puedan entender un poquito mejor. Acá está. Nosotros vamos a trabajar con 3 estados de logro, ¿ya? Con el logrado, medianamente logrado y con el no logrado. Esto lo vamos a ir traduciendo a un porcentaje. Las personas que estén dentro del rango del logrado van a tener un cumplimiento del 80 al 100%, y eso posteriormente se va a traducir en una nota que va a ir desde un 6 a un 7, eso dependiendo del rendimiento individual de cada uno de ustedes. Luego tenemos el rango del medianamente logrado. Acá se va a considerar desde el 50 al 60% de cumplimiento. Por lo tanto, se va a traducir en una nota de un 4 a un 5. Y finalmente tenemos el no logrado. Dentro de este no logrado, que esperemos que nadie esté dentro de este encasillamiento, se va a considerar desde el 0 al 40% del porcentaje de logro. El 0% lo van a tener aquellas personas que, pese a tener al alcance la forma de una forma de comunicarse con los profesores, de enviar sus tareas, a pesar de que se le entreguen los materiales para que se pueda conectar, y aún así no lo hace, y no cumple, y no asiste a clase, y no da sus excusas, va a estar dentro de este rango del no logrado, es decir, desde el 0 al 40%, y esto se va a traducir en una nota que va a ir desde un 2 a un 3,9. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ya. Todo esto yo lo voy a ir, de hecho ya lo he comenzado a evaluar dependiendo de cuáles han sido los trabajos que ustedes han ido entregando. Pero obviamente vamos a tener acá que tener en cuenta otros factores para evaluar. Recordemos que estamos dentro de un contexto que es distinto, que nadie se esperaba.
Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta la flexibilidad. ¿Cuál va a ser entonces nuestra forma de evaluación? ¿Qué es lo que en la asignatura de lengua y literatura vamos a evaluar? En primer lugar, el cumplimiento en la entrega de los módulos, en este caso de las guías, desarrolladas a cabalidad, es decir, las guías terminadas por completo. Si usted tiene algún problema para desarrollar algún ejercicio específico de una guía, recuerde que puede preguntar para poder completarla, ya que eso aumenta sus posibilidades de aumentar su nota, de aumentar su porcentaje de logro. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de las evaluaciones formativas y sumativas. Ahora de a poquito vamos a ir introduciendo la evaluación sumativa, ya que es la que va calificada. En cambio, la formativa no va calificada, pero aún así se va a considerar para determinar cuál es el porcentaje de logro que ustedes van a obtener de forma individual, ya sea dentro del rango del logrado, medianamente logrado o el no logrado. Además, se va a considerar su participación, tanto en clases online como su proactividad al momento de realizar consultas, ¿ya? Y por último, lo que les había comentado al principio, su calificación va a ser traducida a un porcentaje de logro. Bien, ahora sí, terminado este tema, vamos a comenzar con el refuerzo de la guía número 4, que es donde pude identificar que estaban un poquito más descendidos y que necesita un poquito de refuerzo, porque leyendo sus guías me di cuenta que algunos estaban un poquito confundidos, sobre todo con los tipos de personajes, o algunos presentaron dificultades para llenar la evaluación formativa que consta de un mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, en la guía 4 nosotros trabajamos la narrativa desde la perspectiva de los estilos narrativos, los espacios y los personajes. Vamos a iniciar con preguntas para recordar. En primer lugar, ¿qué es un narrador y cuáles son sus principales características? ¿Quién quiere responder? ¿Hay algún voluntario? Estoy admitiendo ahora. Muy bien, el narrador entonces, tal y como lo dijo Pia, es un personaje más, es un personaje ficticio que tiene la labor de narrar la historia contada, narrar la historia en realidad que está dentro del texto. Muy bien, entonces como característica tenemos en primer lugar que es un personaje ficticio, segunda característica, nos narra los acontecimientos que suceden dentro del relato. Este narrador además puede estar dentro o fuera de la historia. Cuando está dentro se llama narrador personaje o narrador testigo y cuando está fuera se llama narrador omnisciente o narrador objetivo o de conocimiento relativo. Nosotros de momento solo estamos viendo el narrador a grandes rasgos. Segunda pregunta, dice, ¿qué son los estilos narrativos y de qué forma se relacionan con el narrador? ¿Qué son los estilos narrativos? Dentro de la guía 4 recuerden que vimos que eran los estilos narrativos. ¿Alguien lo recuerda? Ya, hay un compañero que no lo recuerda. Los demás también pueden responder para yo poder tener la seguridad de que es necesario que yo dé la respuesta. ¿Ya? Para que los demás me digan si es que recuerdan o no a qué se refiere este término de estilos narrativos. ¿No? Ya, entonces respondo yo. Los estilos narrativos en este caso van a corresponder a la forma en la que se va a expresar el narrador y va a depender mucho si el narrador va a permitir que los personajes se expresen por sí mismos o va a él utilizar su propia voz para hablar por los personajes. Dentro de los estilos narrativos tenemos el estilo directo y el estilo indirecto.
Hay otro estilo que es un poquito más complejo de identificar, que es el estilo indirecto libre, pero por el momento vamos a revisar solo esos dos, el directo y el indirecto, que fue el que vimos dentro de nuestra guía número 4. Más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 3 y nos dice, ¿con qué tipos de espacios nos podemos encontrar en una narración? Recuerden que toda narración debe desarrollarse dentro de un espacio y de un tiempo determinado. Con respecto al espacio, ¿con qué tipos nos podemos encontrar? Bien, espacio físico. ¿Qué características tiene? Muy bien, espacio psicológico. Espacio social. Muy bien, tenemos esos tres tipos de espacios, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal de los espacios físicos? Ya están abiertos o cerrados, yo los puedo observar y son tangibles, es decir, yo los puedo tocar. En cambio, el espacio psicológico y el espacio social es otra cosa, ¿cierto? El espacio psicológico se va a relacionar más que nada con las sensaciones, con los sentimientos que tengan los personajes dentro del relato. Y esas mismas sensaciones se van a transmitir y van a empapar el ambiente. Es decir, va a existir un ambiente de tristeza o de alegría o de soledad o de esperanza. Distintos tipos de sentimientos son los que van a influir dentro de estos espacios. Y por último tenemos el espacio cultural que se relaciona, perdón, el espacio social que se relaciona con la cultura en la que está enmarcada la historia, es decir, la forma de ser de la sociedad dentro del texto, el sistema económico que tienen, el sistema político, las jerarquías, ya todos esos temas que tienen que ver con la sociedad se van a relacionar con el espacio social. Vamos a revisar entonces en detalle cada uno de estos aspectos. Muchas gracias a los que participaron en responder las preguntas. Recuerden que su participación también es parte de la evaluación. Vamos a ver entonces, a repasar los estilos narrativos en detalle. En primer lugar, tenemos el estilo directo. Ya recuerden, los estilos narrativos corresponden a la forma en la que se expresa el narrador. Si el narrador permite que hablen los personajes o él tiene el monopolio del lenguaje y habla también por los personajes, es decir, no los deja hablar en el fondo. En el estilo directo, la voz del narrador y la de los personajes se encuentran claramente diferenciadas, es decir, en el estilo directo, el narrador va a permitir que los personajes hablen por sí mismos. El narrador va a ceder su voz a los personajes. Y de esta forma, nosotros como lectores vamos a saber qué quieren expresar estos personajes por su voz propia. ¿Cómo vamos a identificar el estilo directo? A través de la empleación de signos gráficos, es decir, guiones, puntos o comillas. Si, por ejemplo, estos signos gráficos por lo general los vamos a ver muchísimo dentro de las obras teatrales. Cada vez que un personaje va a hablar, por lo general hay un guión, hay dos puntos. Y cuando quiere decir algo en específico, se van a utilizar las comillas. Acá tenemos un ejemplo. Dice, María estaba muy angustiada. Entonces dijo, tengo muchas deudas y no sé cómo voy a pagarlas. Entonces acá claramente después del dijo tenemos dos puntos y tenemos el guión. Y estos signos gráficos nos van a indicar que el personaje es el que va a hablar, es el que va a tomar la voz. Bien. Y además tenemos la palabra dijo, que también nos indica que alguien va a hablar. Por otra parte, tenemos el estilo indirecto. Acá es donde el narrador tiene el monopolio del lenguaje. Recuerden que yo les di el ejemplo del juego Monopoly. ¿Qué pretende el juego Monopoly? ¿Lo han jugado alguna vez? ¿Donde hay que comprar propiedades?
¿Han jugado Monopoly alguna vez? O el Gran Santiago, son jueguitos que van dentro de la misma línea y que, ¿de qué constan? ¿De qué se trata el Gran Santiago o el Monopoly? ¿Qué hay que hacer yo como jugador? ¿Qué deseo conseguir? Comprar en este caso cosas que son propiedades, porque es un tablero, ¿cierto? Y tenemos prácticamente una manzana que está con propiedades, ¿cierto? Hay cárceles, hay comodines, porque obviamente son juegos. Ya, pero el Monopoly, ¿qué pretende? Yo, como jugador de Monopoly, voy a querer abarcar la mayor cantidad de propiedades y dejar a mis contrincantes sin ninguna propiedad que ellos puedan comprar. Entonces, dentro del estilo indirecto va a pasar algo muy parecido. El narrador va a querer hablar siempre él y no le va a permitir, no va a ceder su voz a los personajes como ocurre en el estilo directo. El narrador entonces comunica con sus propias palabras lo dicho por el personaje. Para introducir esta información, el narrador por lo general utiliza el verbo dijo, ¿ya? También lo vamos a encontrar dentro del estilo directo. Pero acá no vamos a encontrar los signos gráficos, ¿ya? No vamos a encontrar los dos puntos, ni las comillas, ni el guión. Vamos a verlo a través de un ejemplo. María estaba muy angustiada, dijo no tener cómo pagar las deudas. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, es la misma situación del ejemplo del estilo directo, pero transformada al estilo indirecto. En este caso, en ningún momento podemos visualizar que está la voz de María. En cambio, en el estilo directo dijo, tengo, está en primera persona gramatical, es decir, ella como personaje está expresando algo. En cambio, en el estilo indirecto, dijo en tercera persona. Ella dijo no tener cómo pagar sus deudas. Entonces acá el narrador no está permitiendo que el personaje hable por sí mismo. Entonces, en definitiva, estilo directo, claramente diferenciada la voz del personaje y del narrador, porque el narrador permite al personaje que hable. ¿Cómo lo identificamos? A través de signos gráficos como el guión, los dos puntos y las comillas, y en el estilo indirecto, el narrador posee el monopolio del lenguaje. Para poder recordarlo, pueden recordar el juego de Monopoly. Ya en el estilo indirecto, entonces, el narrador posee el monopolio del lenguaje, no cede su voz al personaje, por lo tanto, es el narrador el encargado de expresar lo que deberían expresar los personajes. Acá, ¿quedó clarita la información o hay algo que necesite repasarse un poquito más en cuanto a estilos narrativos? ¿O ahora les quedó clarito? Díganme ustedes, yo necesito saber si ustedes comprendieron para ver si seguir avanzando o detenerme un poquito más. ¿Sí? Las Sí, perfecto, gracias. Los que no puedan ir interactuando con micrófono, recuerden que también tenemos el chat, ¿ya? Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver algunos ejercicios de la guía y ustedes me van a ayudar a resolverlos. Acá lo que ustedes tenían que hacer era identificar el estilo narrativo. Número 1. Me siento mareada como si me fuera a caer. Has estado muy enferma. Necesitas comer bien y descansar. No puedo hacer esto sola. Tao, por favor, no me dejes todavía. Tengo un contrato. El capitán me hará buscar. ¿Y quién cumplirá la orden? Todos los barcos están abandonados. No queda nadie a bordo. Acá, estilo directo o indirecto. Directo, ¿cierto? Porque acá podemos identificar claramente en qué momento está hablando el personaje y en qué momento habla el narrador. Voy a activar acá mis lápices para poder ir señalando con rojito. Ahí. Ya, entonces, por ejemplo, acá podemos ver claramente que está hablando el personaje, acá también nos damos cuenta que está hablando otro personaje, es decir, está existiendo un diálogo, una interacción.
Acá todo el tiempo están hablando los personajes. Entonces, por eso podemos determinar que este es estilo directo. Vamos al segundo ejercicio. Dice, como dependientes de él, dos palomas, sus manos revolotearon en el aire limpio de la montaña y fueron a juntarse sobre el misal. Pero el sacerdote no pensaba en el Espíritu Santo ni en palomas, pensaba no tengo escapatoria. Acá, ¿qué estilo es? Indirecto, ¿cierto? Porque acá en ningún momento se dice que el personaje reprodujo ciertas palabras, sino que es el propio narrador el que va contando qué es lo que está sucediendo e incluso lo que está pensando, porque acá dice pensaba. De nuevo tenemos la tercera persona gramatical, él. ¿Ya? Entonces, más fácil, de forma muy fácil vamos a poder diferenciarlos identificando la persona gramatical en la que se está hablando. Si es primera persona, va a ser el narrador contando sus propios, contando o diciéndonos lo que él está pensando, ¿cierto? Lo que él está diciendo. Y cuando es en tercera persona, es el narrador el que está utilizando su voz para reproducir lo que dice o piensa este personaje. Y acá nos podemos dar cuenta también porque se está describiendo un espacio, se está describiendo, perdón, un espacio y lo que está realizando este personaje, ¿sí? Una acción. Vamos a pasar ahora a la jerarquía y tipos de personajes. En primer lugar tenemos a los principales. Dentro de esta gran categoría de principales nos vamos a encontrar con dos subcategorías que serían el protagonista y el antagonista. ¿Ya? Principalmente porque estos dos personajes van a tener mucha interacción en caso de estar inserto el antagonista dentro de la historia, van a tener mucha interacción. El protagonista, por su parte, es el más importante, ¿sí? ¿Por qué? Todos los acontecimientos que van a suceder dentro de la historia van a girar en torno a este personaje específico. Por lo tanto, es el más importante y el que aparece además con mayor frecuencia dentro de la historia. Y su contraparte sería el antagonista, quien se antepone, ¿cierto?, a los planes vitales que tiene este protagonista, se opone a sus deseos ya que pueda cumplir sus metas y por lo general tiene una actitud que es negativa. Luego tenemos a los personajes secundarios y terciarios. Disculpen, me voy a ir saliendo de pronto porque escuché el chat. Ah, la lista, ya, perfecto. Entonces, muchas gracias, Máximo. Vamos a ver la lista y continuamos con secundarios y terciarios. Ay, tenía abierta otra lista. Ya. Bien, entonces, como siempre, chicos, voy a ir nombrando su primer nombre, su apellido. Ustedes activan su micrófono, dicen presente y lo desactivan. Las personas que no puedan utilizar su micrófono, utilicen el chat, por favor, para decir presente. Entonces, hoy estamos a 8 de septiembre. Bien, Antonella Acuña. Gracias. Luis Ahumada. Alison Albornoz. Benjamín Alcaíno. Gracias. Luis Ahumada. Ya Luis. Está presente, gracias. Francisco Araya. Voy a ir mirando también el chat para que los que no puedan decirlo mediante micrófono lo escriban por ahí. Bastián Arriaza. Gracias, Bastián. María Ángela Arzola. Gracias. Berbali Blanc. Belén Campos. Gracias. Pía Carrasco.
Gracias. Alexis Céspedes. Trinidad Cornejo. Gracias. Kiara Duarte. Gracias. Constanza Espejo. Victoria González. Luis Guajardo. Marcelo Herrera. Esteban Huerta. Agustina Leighton. Gracias. Benjamín Leighton. Máximo López. Gracias, Máximo. David Miranda. Felipe Morales. Javiera Morales. Eric Núñez. Gracias. Daniel Oyarzún. Gracias. Vicente Poblete. Gracias, Vicente. Cristian Rebolledo. Montserrat Salas. Gracias. Juan Salazar. Nicolás Beas. Gracias. Agustín Villalobos. Zoe Ledesma. Y Kaylin Chabeli. Bien, terminamos entonces con nuestra lista. Y vamos a seguir entonces con personajes secundarios y terciarios. Vimos primero entonces los principales que se subdividen en protagonista y antagonista. Ahora vamos a los secundarios. Los personajes secundarios suelen acompañar por lo general al protagonista en sus aventuras, por lo tanto en alguna instancia le van a prestar ayuda. Es más de un personaje por lo general, ¿sí? Pero tampoco es una regla y tienen relativa importancia dentro de la historia. Van a aparecer quizás con la misma frecuencia que el protagonista, pero no van a tener la misma importancia dentro de la historia. Luego tenemos a los personajes terciarios. Estos personajes terciarios también se les llama incidentales, porque no aparecen de forma frecuente, aparecen en una o en dos oportunidades dentro de la historia. Son más bien personajes de relleno y sirven para complementar los espacios, para complementar los ambientes en los que se va a desarrollar la narración. Por ejemplo, puede ser un panadero, un comerciante, una niña. Son en general personajes que son de relleno. Es para que el espacio en el que se está desarrollando la narración sea más creíble. Por ejemplo, si yo estoy leyendo una novela en la que una mujer de la tercera edad es la protagonista, quizá ella va a tener que encontrarse en alguna instancia con un montón de personajes terciarios, ya porque de lo contrario sería bastante aburrido si tenemos solamente al personaje protagonista y al secundario, ya por lo general van a tener que aparecer estos terciarios. Por ejemplo, si este personaje, que es una mujer de la tercera edad, tiene que ir a cobrar su pensión, va a tener que haber un cajero. Ese cajero sería un personaje terciario, porque es un personaje de relleno y que va a ayudar a complementar el ambiente. Vamos a compartir entonces algunas respuestas a la mini actividad número 1. Decía, lo primero que debes hacer es recordar una película, cuento o novela que hayas leído.
Posteriormente, debes escribir quién es el protagonista, antagonista, si es que tiene, secundario y terciario o terciarios de dicha obra según corresponda. No olvides incluir el título del texto o película a la que te refieres. Acá, ¿quién tiene su guía a mano para que lo pueda compartir con nosotros? Ya, Antonella, por favor, ¿usted podría compartir con nosotros entonces cuál es la película, cuento o novela que usted seleccionó? Ya. ¿De qué trata? Ya. ¿Y, y ahí quién es el protagonista o la protagonista? Ya, él es un hombre o una mujer. Hombre, ya. Él es entonces el protagonista. ¿Tiene algún antagonista dentro de la historia? ¿Y quiénes son los que los llevan prisioneros? Ya, entonces en este caso podemos identificar como antagonista de ese protagonista a los policías y militares, ¿ya? En este caso. Ahora bien, ¿hay algún personaje secundario que acompañe a este protagonista? Ya, el alcalde entonces es un personaje secundario. No va a tener la misma relevancia que Papillón como protagonista, pero sí va a interactuar con el protagonista, ¿cierto? Y terciarios, personajes de relleno, por ejemplo. Bien, excelente, compañeros de la cárcel, ¿cierto? Porque sería súper raro que este personaje llegara a la cárcel y que no hubiera presos o que no hubiera no hubiera policías, ¿cierto? Entonces tienen que existir esta cantidad de personajes para poder rellenar el ambiente. Muy bien, Antonella, muchas gracias. Ahora va a compartir con nosotros su actividad Kiara. Ya, Kiara, comparte su actividad. Perfecto. Ujú, muy bien. Excelente. ¿Y terciarios tenemos? Perfecto, Kiara, felicitaciones. Esa es una tarea impecable. Lo mismo para Antonella, muy bien. Muy bien, entonces eso es lo que ustedes tenían que realizar dentro de la actividad, mini actividad número uno, identificar una película, cuento o novela e ir extrayendo quiénes eran, quién era, perdón, el protagonista, los secundarios, terciarios, antagonista en caso de que lo hubiera. Excelente, muy, muy bien. Bien, seguimos entonces. Ahora les voy a pedir ayuda para que me ayuden a identificar qué tipo de personaje es y cuáles son sus características. Acá mm, quise poner estas actividades especialmente porque me di cuenta que en las tareas que ustedes me enviaban ponían en tipo de personaje algunas personas malo o amable, pero acá tipo de personaje se refiere a protagonista, antagonista, terciario, secundario. Ya, esos eran los conceptos que ustedes debían utilizar, ¿ya? En características podría haber ido malo, ¿cierto? O agradable, pero en tipo de personaje era principal, perdón, protagonista, secundario, secundario, terciario o secundario, perdón, que me confundo. Bien, ¿quién va a compartir entonces con nosotros qué tipo de personaje es este que estamos visualizando acá en la pantalla? A ver, hablaron todos al mismo tiempo.
Antagonista, entonces está dentro de los personajes principales, ¿cierto? Esta es un antagonista y es Úrsula, ese es su nombre, y es el antagonista dentro de el cuento de La Sirenita. ¿Qué características tiene este personaje? ¿Cómo ustedes pueden identificar que este es un antagonista? A ver, acá le voy a... Ya, es malvada en primer lugar. ¿Qué más es? Tenemos ahí una característica, malvada. Disculpe de nuevo. Egoísta, ¿cierto? ¿Qué más? Vieja, ¿cierto? También podrían describir físicamente al personaje y además tiene esta característica de ser un pulpo gigante, entonces también da un poco de miedo, ¿cierto? Verla. Entonces es un personaje tipo antagonista, como características, tienen que es malvada, ¿cierto? ¿Qué otra característica me dijeron, disculpen? Que era malvada y egoísta, ¿cierto? Porque ella quiere la belleza ambiciosa, muy bien Belén, ambiciosa, ¿cierto? Ansía la belleza, la voz de la sirenita. Entonces, por eso también le quita su voz. Muy bien, excelente. Seguimos entonces con el segundo personaje. ¿Qué tipo de personaje es? Secundario, excelente. ¿Qué características tiene? Ya, es caritativa, es amable, muy bien, es empática, amable, ¿cierto? Tiene ella una actitud maternal hacia Cenicienta, ¿cierto? Porque ella de muy pequeña quedó sin su madre, entonces el hada madrina en el fondo cumple un poco el rol maternal dentro de la historia y la ayuda, ¿cierto? Es un personaje bastante bondadoso y empático con Cenicienta. Entonces, este es un tipo de personaje que es secundario. Y acá tenemos una de las características más importantes de los secundarios, que suelen ayudar a que el protagonista cumpla sus metas o ambiciones. Vamos entonces con el siguiente personaje. ¿Qué tipo de personaje es? Protagonista. Dentro de los principales, ¿cierto? Tenemos al protagonista, que en este caso es Pinocho, que es el protagonista de su propia historia. Él es una marioneta, ¿cierto? Que ansía y sueña con ser algún día un niño de verdad. ¿Qué características tiene este personaje? Es mentiroso, ¿cierto? La primera característica. Desobediente. ¿Qué más? Está hecho de madera, ¿cierto? No es un niño de verdad, que es lo que él ansía. También es soñador. Recuerden que él siempre que hacía miraba una estrella, ¿cierto? ¿Cuál es el secundario de Pinocho? ¿Se acuerdan quién es el secundario? ¿Y quién es su conciencia? ¿Qué es? El grillito, ¿cierto? Pepe Grillo es el personaje secundario, que es el que lo ayuda, el que los acompaña, el que lo acompaña en sus aventuras, ¿cierto? Y le presta en muchas ocasiones ayuda y es la voz de su conciencia, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver cuáles son los espacios con los que nos podemos encontrar dentro de las narraciones. Acá el niño dice físico, psicológico y social. Vamos a verlos en detalle. En primer lugar tenemos los espacios físicos. ¿Sí? Los espacios físicos son aquellos que yo puedo visualizar y que son tangibles, es decir, yo los puedo tocar. ¿Sí?
son el lugar donde se va a desarrollar la historia y estas se dividen en abiertos y cerrados. Por una parte, los espacios abiertos van a ser los espacios por lo general naturales, van a ser amplios, extensos, los personajes van a tener la oportunidad de desplazarse, ¿cierto? Vamos a considerar acá las playas, el campo, las montañas, el río, la selva, todo tipo de espacio que sea natural va a ser un espacio abierto. Mientras que por el contrario tenemos los espacios cerrados, que son espacios mucho más estrechos, mucho más limitados y que a su vez también van a limitar las acciones de los personajes por ser espacios más reducidos. Acá podemos encontrarnos con casas, oficinas, salones, cuevas y a todo tipo de espacio que tenga límites. Luego acá puse mayor descripción para poder explicarla en detalle. Tenemos el espacio psicológico y el espacio social. Dentro del espacio psicológico nos vamos a encontrar con la forma en la que los personajes y sus sentimientos influyen dentro de este espacio. Corresponde al ambiente espiritual. Todo lo que sientan los personajes se va a transmitir al ambiente. Por ejemplo, si hay unos personajes que están en un velorio, la atmósfera del lugar va a ser de tristeza, ¿cierto? Van a estar probablemente todos recordando a la persona que falleció, pero tristes a la vez, entonces ahí el ambiente espiritual va a ser de tristeza. En cambio, si se nos narra, por ejemplo, un cumpleaños, va a ser el ambiente completamente distinto, las personas van a estar contentas, entonces va a ser un ambiente de felicidad. Los personajes siempre van a tener influencia directa sobre lo que pasa en el espacio, ¿ya? La atmósfera del lugar se va a modificar dependiendo de cómo se vayan sintiendo los personajes, cómo vaya cambiando su estado anímico. Estos se pueden sentir tristes, angustiados, esperanzados, asustados, enamorados, ¿ya? Va a depender acá del estado anímico que tengan los personajes dentro de la historia. Mientras que en el espacio social vamos a hablar de la cultura en la que están insertos estos personajes. Por ejemplo, si se nos narra alguna historia de una tribu, vamos a tener en consideración cuáles son las costumbres de las personas que pertenecen a esta tribu, en qué época se está narrando, si hay algún sistema religioso que siga esta tribu, si tienen algún sistema político o económico. Ya todos esos aspectos van a influir de forma directa en el tipo de espacio social. En este caso, entonces, hablamos del espacio cultural, ya que se incluyen los aspectos que tienen que ver con la época en la que se encuentra contextualizada la obra literaria. Acá, ojo con el término contexto. Recuerden, el contexto tiene que ver con todo aquello que rodea ya sea a un personaje o a la construcción de una obra. Ya va a ser todos los acontecimientos importantes, el sistema político, económico, religioso y también los niveles socioeconómicos que tengan estos personajes. Por ejemplo, en Cenicienta podemos ver claramente la diferencia de los estratos sociales de los personajes. Cenicienta, a pesar de ser ella la heredera de la fortuna de su padre, cuando él fallece, a ella la dejan como una empleada. Entonces ahí su nivel socioeconómico en realidad baja porque la madrastra y las hermanastras se apropian de lo que a ella le pertenece y a ella la dejan totalmente empobrecida. Entonces ahí podemos ver claramente que hay una jerarquía, ¿cierto? Y tenemos también la jerarquía de que la madrastra pareciera más ser la jefa que la madrastra, porque en vez de protegerla, ¿cierto? Cuando su padre muere, lo que hace es esclavizar a Cenicienta. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, un nivel socioeconómico distinto y por lo general también en todos estos cuentos de princesas nos vamos a encontrar con que está el castillo de la princesa o del príncipe y abajo, a los pies, a la falda de este castillo, va a estar todo el pueblo, que por lo general van a ser personas que van a estar más empobrecidas y que no van a tener el mismo poder de adquisición
o el mismo poder monetario que va a tener la monarquía, las personas que viven en los castillos. Eso a modo de ejemplo. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Hay algún tipo de personaje, perdón, de espacio que necesite ser explicado nuevamente o estamos bien hasta ahora? Chicos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya, perfecto. Mm, Ya, nos queda poquitito, pero nos quedan todavía unos minutitos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación es algo muy parecido a lo que hicimos con los personajes y con los estilos narrativos. Vamos a resolver algunos ejercicios que se presentan en su guía número 4. Número 1 dice, en toda aquella escena había algo angustioso y en el piso un calor sofocante como si el aire estuviera estancado y podrido. ¿Qué tipo de espacio es este? Físico y además es cerrado o abierto. Cerrado, muy bien. Tenemos acá entonces un tipo de espacio físico. ¿Cómo lo podemos identificar? Porque se nos especifica, ¿cierto?, que el aire está estancado, podrido y el aire estancado solamente se puede propiciar dentro de un espacio que es cerrado, ¿cierto?, que es más estrecho y que tiene límites. Entonces, tipo de espacio físico cerrado. Muy bien. 2. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas que colgaba del techo, un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. ¿Tipo de espacio? ¿Qué tipo de espacio? Físico, muy bien, cerrado o abierto. Nuevamente entonces tenemos un espacio cerrado. Excelente. A ver, ¿quién es máquina 12136 para poder dejarlo presente en la lista que se acaba de unir? Porque la verdad es que con ese nombre no soy capaz de identificar quién es y no puedo ver tampoco muy bien la fotografía. Para que por favor esa persona que acaba de ingresar, Bastián Arriaza. A ver, Arriaza. Ah, está presente. Ah, entonces se debe haber salido y entrado otra vez. Ya. Entonces acá nuevamente nos encontramos con un espacio que es cerrado y que es físico, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? Se nos dice que hay una lámpara. Una lámpara no va a estar en un espacio abierto, en un espacio natural, ¿cierto? Se nos habla que está sucia con telarañas, por lo tanto también podemos llegar a la conclusión de que es un lugar abandonado, cuelga de un techo, hay un fondo oscuro con muebles. Entonces todas esas pistas nosotros las vamos a ir utilizando para determinar con qué tipo de espacio nos estamos enfrentando. Número 3. La familia de don Damaso Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario y como tal gozaba de los miramientos sociales. Se distinguía por el gusto hacia el lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra sociedad y aumentaba su prestigio con la solidez del crédito de don Damaso, que tenía por principal negocio el de la usura en gran escala, tal tan común como entre los capitalistas chilenos. Bien, acá creo que puse uno de los ejercicios que tiene que ver con la identificación de tipo de personaje. De todas formas, lo vamos a aprovechar. ¿Qué tipo de personaje nos estamos encontrando acá? ¿Sobre quién se está hablando? ¿Protagonista, secundario o terciario? Disculpe. A ver, nos dicen que Damaso Encina él se dedicaba al negocio de la usura a gran escala, tan común entre los capitalistas chilenos. Entonces, Dámaso Encina era un capitalista chileno y además dentro de la historia se nos está presentando como un personaje principal, protagonista. A ver, acá voy a ver por qué se me arrancó ese ejercicio y si lo puedo reemplazar con otro.
Ya sé por qué lo puse en tipos de espacio. Ya, acá en qué momento se habla de un espacio. Dice, la familia de don Damaso Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario. Se nos habla de Santiago de Chile. ¿Santiago de Chile es considerado un espacio cerrado o abierto? Abierto, ¿cierto? Porque estamos hablando de una gran ciudad, de una ciudad capital. Por lo tanto, es un espacio abierto. A pesar de no ser un espacio natural, ¿cierto? Que está intervenido por el hombre, nos vamos a encontrar con que Santiago es un espacio abierto, físico y abierto. Finalmente, entonces, quiero que me ayuden a completar la evaluación formativa que ustedes tenían en su guía número 4, que a muchos también les costó un poquito completar, por eso también la quise poner acá al final para que la completemos entre todos. Este mapa conceptual refiere a la jerarquía y a los tipos de personajes. ¿Cuáles son los 3 tipos de personajes que vimos? Muy bien, entonces acá voy a escribir, voy a poner solo, a ver si, sí, si alcanzo a escribir, protagonista, entonces acá, y acá ¿cuál va? Terciario, muy bien. Ay, ¿qué pasó? Ay, ya, entonces acá llevamos esto para acá, y este es un terciario. Acá, dentro de la categoría del protagonista, teníamos, perdón, del principal, teníamos al protagonista y al antagonista. Muy bien. Entonces acá iba antagonista. Luego se nos pide que insertemos un ejemplo de protagonista porque ya tenemos un ejemplo de antagonista y el ejemplo era una pista para que ustedes pudieran identificar que era efectivamente el antagonista, porque se nos dice que es el lobo del cuento La Caperucita Roja. El lobo dentro del cuento es el antagonista, ¿sí? Porque es el que pretende boicotear los planes de Caperucita de llegar sana y salva a la casa de su abuelita con el encargo que le envió su madre. Entonces acá como protagonista, siguiendo el mismo cuento, ¿qué ejemplo podríamos poner? Caperucita Roja, ¿cierto? La misma Caperucita es acá el protagonista. Luego vamos a pasar a los secundarios y acá se nos muestra un ejemplo. Nos dice el zorro de la novela El Principito. ¿Qué otro personaje secundario conocen? La Rosa, ¿cierto? También es un personaje secundario. Dentro del Principito, ¿qué otros personajes secundarios se presentan? Cuando el Principito viaja por los distintos planetas, ¿con qué personajes se encuentra? Lo leyeron hace muy poquito. Se encuentra con un bebedor. ¿Con quién más? Con el señor que saca las cuentas, ¿cierto? Con el señor que cuenta las estrellas. ¿Con qué otro personaje se encuentra? El geógrafo, ¿cierto? Se encuentra con un montón de personajes que de alguna forma van a influir en el pensamiento del Principito, pero que no van a llegar a ser personajes principales, sino que solo secundarios. Bien, acá en terciario tenemos como ejemplo los animales que son amigos de Blancanieves. ¿Qué otro personaje de otro cuento se les ocurre a ustedes que pueden ser terciarios? ¿Qué me habían dicho con respecto a Cenicienta? ¿Cuáles eran los terciarios dentro de Cenicienta? Los aldeanos. Muy bien. Entonces acá podemos poner aldeanos y ayudantes del castillo.
o los sirvientes del castillo, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos completo nuestro cuadro. La verdad es que era bastante sencillo. Ustedes solamente tenían que ir... Cenicienta, le puse. Cenicienta. Solo se tenían que ir fijando en las pistas que constituían los ejemplos. Bien, niños, entonces con eso ya vamos a dar por finalizada nuestra clase del día de hoy. Todavía estamos en periodo de retroalimentación, por lo tanto, ahora su tarea principal va a ser para las personas que no están todavía al día con sus tareas, consultar si es que no lo saben, cuáles son las tareas que ustedes deben para posteriormente enviar sus evidencias, ya enviar sus fotografías. Recuerden que con la profesora Catherine estamos a su disposición para poder apoyarlos, ya para que lo tengan ustedes en consideración y para que aprovechen la semana también para ponerse al día con sus tareas. Felicitar además a las personas que de momento están al día con sus actividades. Ya es mejor ustedes que vayan estando al día para evitar la sobrecarga de trabajo cuando vayan finalizando los periodos. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá entonces el día de hoy. Aquellas personas que deban trabajos me lo pueden consultar. Yo en la medida de lo que pueda voy a ir respondiendo lo más rápido posible, ¿ya? Porque ahora voy a ir con octavo básico, vamos a ir a ver las charlas que está realizando Formación Ciudadana en conmemoración de la celebración de Fiestas Patrias. Recuerden que ustedes también pueden acceder mediante el Instagram del Simón Bolívar. Yo les envié una pequeña imagen donde aparece cuál es el Instagram del liceo si es que no lo siguen para que puedan ustedes acceder a las charlas que se están dictando desde hoy hasta el día jueves, me parece. Bien, chicos, quedamos entonces hasta acá. Que tengan una muy linda tarde y recuerden ponerse al día con sus tareas.